Profesor, ¿esta va a ser la única clase que vamos a tener? Sí. ¿Por qué? Bueno, es que en lo personal me encuentro muy interesada en el tema de paciente ansioso, pero Ajá. que no lo vamos a alcanzar a ver, ¿verdad? No, yo creo que nada más alcanzamos a ver paciente suicida. Este, No sé, algún video o documental o libro o algo. sí, le subo Gracias. sobre cómo abordarlo. De hecho, creo que en uno de los archivos que subí, el del paciente difícil de Otmer, ahí viene cómo abordar al paciente ansioso. O también en el libro de Carlat, también lo subí a los archivos. Ahí también es cómo abordar a los pacientes con mucha ansiedad. Y vienen técnicas para calmarlos y que se relajen. Y también ir centrando la conversación porque muchos hablan mucho y entonces hay que estarlos cortando. Sí, gracias. Nada. ¿Quién vive? ¿Hay alguien ahí? Aquí estamos, doctor. Sí, doctor. Sí. Pensé que no estaban. Ya empecemos. Bueno, ¿por qué se suicidan las personas? Este señor, Thomas Joyner, habla de que las personas se suicidan cuando se presentan de manera simultánea varios fenómenos. Uno pensaría que las personas que se suicidan son porque están deprimidas, pero la realidad es que no. Muchas veces tiene que ver el consumo de sustancias, muchas veces tiene que ver, como les decía hace rato, las dificultades económicas. En otras ocasiones tiene que ver el contexto en el que están viviendo las personas, que tan hostil o agresivo lo llegan a sentir. Pero lo que se ha visto en común en todas las personas que se han suicidado es que hay una desesperanza muy, muy importante, como que no van a recibir ayuda en ningún momento. Y además
hay una ausencia de un sentido de pertenencia. El paciente siente que no pertenece a algún grupo en particular. No pertenece a su familia, no se siente parte de sus amigos, no se siente parte de su escuela, no se siente parte de su grupo religioso. Y entonces esta ausencia en el sentido de pertenencia hace que para los pacientes sea más fácil decidir terminar con su vida. El segundo punto es la percepción de ser una carga para otros. En muchas ocasiones, los pacientes describen que se quieren morir porque sienten que su familia está batallando mucho con ellos o que su marido ya o su esposa ya no pueden con la carga. Y está esta sensación de ser un estorbo, de ser como completamente innecesario y al contrario, estar obstaculizando el desarrollo personal de las otras personas. Y el deseo intenso de morir sería otra característica que tienen las personas que se suicidan. Porque muchas veces pasa que se queda solo en la fantasía de, ojalá y me muriera, ojalá y me atropellaran, para que nací. Pero las personas que hacen un acto suicida, sí tienen un deseo intenso de morir. ¿Por qué? Porque las personas que se suicidan tuvieron que pasar diversos obstáculos. El primero es perderle el miedo a la muerte. Si me muero, pues ya no importa, todo se acaba. Perderle miedo al dolor. O sea, voy a cortar las venas de mi brazo así a todo lo largo y entonces pues no me va a doler. Puede más el dolor emocional que estoy sintiendo. Miedo a las complicaciones físicas si el intento fracasa. O sea, si decido aventarme de la azotea, ¿qué va a pasar si no caigo bien? O si decido tomar sosa cáustica, pues voy a quedar con alteraciones en el esófago de por vida. O qué tal si me disparo y no me muero y solo quedo con cuadriplegia o hemiplegia. Y la pulsión de vida. Me equivoqué. No es la pulsión de vida, es la pulsión de muerte. Pero fíjense, esto de la pulsión de vida es una sensación tan natural, tan humana, tan de todos los mamíferos, de querer vivir a toda costa, que incluso apareció cuando la puse. Es la pulsión de muerte, el desear morir a cualquier costo. Ok, pongámonos a pensar qué tipo de personas ya no le tienen miedo a la muerte. ¿Qué tipo de personas no le tienen miedo al dolor porque saben qué tipo de analgésicos o anestésicos ponerse? Una persona que no tiene miedo a las complicaciones porque sabe exactamente cómo acabar con su vida de una manera letal y siente que lo que está haciendo no es suficiente. ¿Le suena? Los médicos. Exactamente. Todo el personal de salud está en riesgo de suicidio. ¿Por qué? Porque estos obstáculos que detienen a la mayoría de las personas ya los pasaron desde hace mucho. Entonces, ahorita en esta situación de crisis es cuando más debemos de cuidar la salud mental de nosotros, de los médicos. Porque prácticamente ya no hay nada que nos detenga en cuanto a ejecutar un acto de suicidio. O sea, si una persona empieza a estar deprimida y hay un pensamiento suicida, es probable que ese pensamiento suicida se continúe y esté en mucho riesgo. Ok. ¿Cómo podemos saber si una persona está en riesgo o no está en riesgo de cometer un suicidio? Hay una mnemotecnia que se llama SAD Persons. Esto de SAD Persons
aplica solamente para las personas que se van a suicidar estando deprimidas. Si no estás deprimido o si no estás deprimida, difícilmente pudiera ser como fidedigno. Pero, pues sí es un acordeón de qué cosas tenemos que preguntar para identificar factores de riesgo y saber si la persona es probable que se intente suicidar o no. Bueno, primero es el sexo. Las mujeres tienden a suicidarse más tienden a intentarlo más, pero no lo logran más. En cambio, los hombres lo intentan menos, pero lo logran más. Los hombres tienden a utilizar medidas más directas, más concretas, más efectivas. Mientras que es más probable que una mujer intente suicidarse tomando pastillas, un hombre se va a ahorcar o se va a disparar. Entonces, por eso, aunque lo intentan menos, la tasa de letalidad es mucho mayor en los hombres que en las mujeres. Hay una edad, hay que preguntar la edad, y esto de la edad va a ser un riesgo bimodal. Los adolescentes y los ancianos tienen el riesgo más alto de suicidarse. A ver, aquí los invito a participar. ¿Por qué creen que los adolescentes y los ancianos? Los ancianos por la sensación tal vez de soledad y abandono, o también por algunos casos en los que sienten que ya realizaron todo y ya no tienen como más futuro, que luego es el factor protector. Y los adolescentes, híjole, no sé, por las hormonas, ¿sí? Puede ser una. ¿Qué otro factor tiene que ver con los adolescentes? ¿Sí? Los adolescentes también pueden tener mayor por los cambios, no sé, secundaria para toda la historia, como más, como integral. No te escuché muy bien. Siempre están como intentando los mundos para toda la universidad, que la presión está aumentando. Ok, la voz en mi cabeza está interfiriendo. Creo que entendí que son más impulsivos, ¿sí? Y son más intensos. Yo creo que también puede influir en los adolescentes el hecho de que empieza una separación de la familia, de cierta forma, hacia un avance más independiente. La familia, ya sea que la familia empiece a alejarse de la persona, no entiende los intereses del adolescente, o el adolescente siente que no pertenece a su entorno, así como usted dijo que una de las características es la sensación de no pertenencia. Y la percepción de ser una carga para otros. Muchos adolescentes no son productivos, de hecho se espera que no sean productivos. Entonces, si el entorno le hace creer que es una carga, con mucha seguridad el adolescente va a estar en riesgo. También recuerden que el cerebro del adolescente es un cerebro inmaduro, es impulsivo, es irritable, todavía no hay frontal bien desarrollado. Entonces, ante cualquier decepción de la vida, del amor o de alguna situación, va a intentar o va a pensar en que es mejor acabar consigo mismo. Ok. ¿Quién está jugando? Ok, ahora. Me regreso. Mentira. Depresión. 15% de los pacientes con depresión muere por suicidio. Pero hay otras personas con otros diagnósticos que sus tasas de letalidad es mucho más alta. Podríamos decir que
Las personas con trastorno límite intentan muchísimo más suicidarse que una persona con depresión. Bueno, también puede existir la comorbilidad. Pacientes con trastorno límite que aparte están deprimidas, entonces eso doble el riesgo. Otras personas que intentan suicidarse con mucha frecuencia son los pacientes con trastorno bipolar. Son depresiones muy, muy severas que normalmente no responden o responden mal a los antidepresivos. Entonces, sí hay muchísimo mayor riesgo en las personas deprimidas bipolares que en las personas con trastorno depresivo mayor. Otro factor de riesgo son los intentos de suicidio previos. Hasta 10% de quienes han intentado suicidarse finalmente muere por suicidio. Hay una frase en inglés que dice más o menos así: Perfection makes perfect. De tanto que lo intentan, van corrigiendo los errores y finalmente lo logran. El abuso de etanol o de cualquier sustancia. La pérdida del pensamiento racional. Muchas veces cuando las personas están o cometen un suicidio es porque su pensamiento racional está completamente desconectado. De hecho, antes se creía que era pecado suicidarse y te ibas directamente al infierno. Se prohibía incluso que si se comprobaba que era suicidio, se enterraran a las personas en un panteón católico. Pero a partir de una encíclica del 2010, el Papa llegó a la conclusión de que las personas que se suicidan no están totalmente conscientes de sus actos. Y entonces, al no ser un acto consciente, no están atentando contra la creación de Dios y por tanto no es un pecado mortal. No mucha gente sabe de esta situación, que esperemos que no, porque sí es un factor protector el hecho de que sí haya como cierta culpa religiosa para intentar suicidarse. Ok, apoyo social o redes de apoyo deficientes. Mientras más aislada esté una persona, mayor riesgo tiene de suicidarse. El sentirse parte del sentido de pertenencia, como ya habíamos dicho, ayuda mucho a sostenerse. Un plan organizado. Si la persona tiene el plan perfectamente estructurado, te dice cuándo, cómo, dónde, a qué hora, con qué herramientas, si hay un plan B, si hay un plan C, si hay un plan D, cuidado porque esa persona se va a matar porque se va a matar. No estar casado, estar divorciado, separado o enviudado es un factor de riesgo. Ser responsable de niños es un protector estadístico en contra del suicidio. Las personas que tienen hijos tienden a suicidarse menos porque sí es estoy buscando la palabra, un detractor, evitan que las personas se suiciden. Y el sufrimiento por enfermedad. Los pacientes crónicos con enfermedades crónicas también tienen más riesgo de cometer suicidio. Ok. ¿Qué otros signos de alerta debemos de tomar en cuenta? Si las personas tienden a enojarse mucho, entonces es muy probable que ante cualquier estresor se llegue a pensar en morirse. ¿Qué tendría que ver el enojo con el suicidio? Que en realidad el suicidio es una forma de agresión, solo que en lugar de ser heterodirigida, es autodirigida. Y entonces esa incapacidad para lidiar con el enojo dirigida hacia uno mismo puede ser sumamente destructiva. Irresponsabilidad, el paciente no alcanza a ver las consecuencias de sus acciones y eso aplicaría para el suicidarse, que no le importaría todo lo que va a pasar cuando esa persona no esté. Sentirse atrapado, incremento del consumo de sustancias, aislamiento social, ansiedad o agitación, insomnio o hipersomnia, cambios en el estado de ánimo y una falta de razón o propósito para vivir.
Ok. La psicosis como factor de riesgo para suicidio va a ocurrir cuando haya alucinaciones de comando, haya sentimientos de ser controlado por otra persona, por otra institución o por cualquier otra situación, y la preocupación religiosa. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de los suicidios masivos que ocurren en las sectas religiosas, en donde ocurren estas tres cosas. Ocurren que tienen un contacto directo con su deidad, con esta deidad imaginaria, se sienten controlados por la persona, por el líder del culto, y hay una preocupación religiosa. Esta preocupación religiosa sería como una especie de sacrificio hacia sus deidades. Y entonces es muy común que en los suicidios colectivos ocurran estos tres factores de riesgo. Ok. ¿Cómo podemos saber si una persona se va a suicidar o no se va a suicidar? La verdad es que no lo sabemos. Una buena aproximación sería esta escala de suicidalidad de Beck, en donde la persona, esta la puede contestar esa persona o tú puedes estar haciendo las preguntas. Lo más recomendable es que sea heteroaplicada para que tú estés viendo las reacciones de la persona a las preguntas. Por ejemplo, deseo de vivir, moderado, fuerte, poco, débil, ninguno. Deseo de morir, ninguno, poco, moderado. Razones para vivir, vivir supera morir, equilibrado, morir supera vivir. Deseo de realizar un intento de suicidio activo, ninguno, poco o fuerte. Deseo pasivo de suicidio. Y características de los pensamientos, duración, breve, largo o continuo, frecuencia rara, intermitente o persistente, actitud hacia los pensamientos de rechazo por completo, no quiero tener estas ideas, ambivalente, puede que sí, puede que no, o de aceptación total. Control sobre la acción o el deseo de suicidio, sí tiene un sentido de control, no sé si tenga o no tenga control o no tengo ningún control sobre estos pensamientos. Llegan en todo momento y no puedo deshacerme de ellos. Razones o motivos para que detienen la tentativa suicida, familia, religión, irreversibilidad o fallar. No lo intentaría porque algo lo detiene, cierta duda hacia qué lo detiene o ningún o mínimo interés en las razones que lo detienen. Razones para pensar o desear intento suicida, manipular el ambiente, llamar la atención o venganza, esto es menor riesgo, una combinación de estos dos, o escapar, terminar y salir del problema. Cuando los pacientes describen el suicidio como una forma de escape o de terminar, aguas, porque el riesgo sí es muy, muy alto. Ok, ahora vamos a características del intento, el método. Hay que ver si pudo planearlo o no lo pudo planearlo, si es específico o si es de manera oportuna. Por ejemplo, si yo me tomo la molestia de ir a la ferretería y comprar raticida y luego le compro boletos sin pandemia para toda la familia para que vayan al cine y yo me quedo solo en casa, entonces estoy siendo bastante específico. Pero si de repente me enojo con mi novia y decido tomar todos los medicamentos que hay en el cajón, pues entonces es más bien de oportunidad. Ok. El método, por ejemplo, estaría padre que me atropellara un elefante, o cosa que nunca va a pasar. ¿Qué tanto esfuerzo me tomaría? Si es probable o no. Y si es un método o oportunidad disponible. La sensación de capacidad para llevar a cabo el intento. Me falta valor, siento que no voy a poder, estoy asustado o no podría hacerlo. No estoy seguro o estoy completamente seguro de poder hacerlo. Tengo el valor de hacerlo. Expectativas o anticipación de un intento real. No está claro o sí. Y la actualización del intento, una preparación real
Ninguna. Parcial, por ejemplo, ir guardando todas las pastillas hasta tener una buena cantidad o conseguir los instrumentos necesarios. O completa, ya está todo listo, solo vine a platicar con usted porque quiero que usted se entere que me voy a morir. Y quiero que recojan mi cuerpo inmediatamente. No quiero estar ahí en mi casa 2 semanas y que nadie me pele. Entonces, sí, eso sería de no se vaya. Nota suicida. Ninguna es de menor riesgo, solo pensada o iniciada pero sin terminar, riesgo moderado, y escrita o terminada es de alto riesgo. Acciones finales para preparar la muerte, testamento, arreglos, regalos, no, solo pensados o arreglos parciales, o ya está todo terminado. Encubrimiento de la idea de realizar intento suicida. Revela las ideas abiertamente, revela las ideas con reserva, encubre, engaña o miente, incluso al clínico. Y en el número 20, intentos de suicidio, no, uno o más de uno. La conducta que con mayor certeza predice un intento de suicidio es el intento de suicidio previo. Si al momento de sumar todas estas reactivos tenemos más de 20, ese paciente está en un riesgo de suicidio muy alto. Entonces, idealmente no tenemos que permitir que salga del consultorio hasta que no tengamos la certeza de que un familiar lo va a acompañar directamente a hospitalizarse. Ok. Proponen también otro tipo de estrategias para entrevistar a estos pacientes. Le llaman Case Chronological Assessment of Suicidal Events. ¿A qué se refiere? A la evaluación cronológica de los eventos de suicidio. Vamos a empezar por el intento de suicidio más reciente, el que lo trajo a consulta. Y luego, ya que exploremos un poco ese evento de suicidio que es reciente, vamos a obtener información sobre la ideación suicida de los últimos 2 meses. Y luego vamos a ir a explorar ideaciones suicidas pasadas. Y luego vamos a regresar al presente y explorar cualquier tendencia suicida inminente. Mi computadora está poseída. Okay. Ayuda mucho la generalización cuando estamos preguntando de suicidio. Por ejemplo, algunas veces cuando las personas se sienten deprimidas, piensan que estarían mejor muertas. ¿Ha pasado eso por tu mente? Considerando todas las cosas que me ha dicho, ¿ha llegado a sentirse tan mal que le ha parecido que vivir no vale la pena? Si se fijan, esta segunda pregunta es mucho más sensible porque no habla de matarse, habla de si la vida ha perdido sentido o no. Y entonces yo recomendaría hacer primero la segunda pregunta y luego la primera pregunta. Son preguntas normalizadoras y si el paciente responde que sí, entonces vamos profundizando en la información. ¿Has pensado en el suicidio? ¿En qué maneras de lastimarte has pensado? ¿Qué tan elaborado es el plan y qué tan realista? ¿Has pensado en cortarte, en tomar una sobredosis, en saltar por la ventana, en dispararte, en colgarte? ¿Causarte daño? ¿Has ideado algún plan? ¿Has conseguido alguna cosa que necesitarías para hacer algo? ¿Has llegado a tener pastillas en la mano y el vaso de agua frente a ti? ¿Has puesto las pastillas en tu boca? ¿Qué te impidió tragarlas? ¿Tienes un arma en tu casa? ¿Tienes acceso a una cuerda? ¿Tienes pastillas en tu casa? Siempre que el paciente nos comente el probable plan de suicidio, hay que explorar si tiene los elementos para llevarlo a cabo. Si sí tiene los elementos para llevarlo a cabo, lo que seguiría sería determinar la letalidad del suicidio. Creo que es la siguiente diapositiva. Si el paciente dice que se quiere disparar, hay que preguntar si tiene un arma o si no tiene un arma. Si no tiene un arma, ¿tiene acceso al arma de algún amigo o familiar?
ha acudido a algún lugar donde sepa que puede comprar armas. Y después, si ha escrito la nota suicida, que como vimos en la escala de Beck, ya escribir una nota suicida ya es un factor de riesgo de bastante consideración. Ha hecho cualquier cosa para poner sus asuntos en orden. Estos arreglos son indicadores de un suicidio inminente. ¿Sientes que quieres suicidarte en este momento o tienes algún plan para hacerte daño? Ok. También hay que preguntar no solo de lo negativo, también de lo positivo. Los factores protectores. ¿Cómo vamos a abordar esto? ¿Qué te ha impedido suicidarte? Pareciera una pregunta fuerte y una pregunta así como grosera, pero en realidad lo que estamos haciendo es abrir la puerta para explorar cuáles son los factores protectores. ¿Qué factores llegan a proteger del suicidio? Las normas, los valores que prohíban el suicidio, por ejemplo, las creencias religiosas, las habilidades sociales, una buena salud y acceso a servicios de salud mental, un miedo saludable a las conductas de riesgo y al dolor, esperanza por el futuro, optimismo, sobriedad, o sea, no estar bajo el influjo de ninguna sustancia, apego a los medicamentos y un sentido de la salud y el bienestar, que la persona sí tenga control de impulsos, un sentido de autoestima y de autovalía adecuado, una sensación de control personal, de que las cosas que suceden en mi vida yo puedo controlarlas de alguna u otra manera, acceso a una variedad de intervenciones clínicas y acceso a buscar ayuda, estrategias de adaptación, resiliencia, tener razones para vivir y estar casado o vivir con tus padres. Ok, uno de los principales factores de protectores, que ya habíamos dicho, es la sensación de pertenencia. ¿Cómo podemos preguntar esto? ¿Te sientes conectado a otras personas? ¿Vives solo? ¿Tienes a quién llamar si tú te sientes mal en un día? Ok, también hay otros factores que no están propiamente en la persona, pero son factores de protección. Por ejemplo, relaciones fuertes, particularmente con los miembros de la familia. Cuando hay una dinámica familiar adecuada, cuando hay apoyo y escucha de parte de los familiares, es rarísimo que haya siquiera pensamientos de muerte. Pero cuando el ambiente familiar es sumamente hostil, los pensamientos de muerte están a la orden del día. De hecho, si nos vamos a la teoría psicológica, la teoría psicoanalítica, detrás de todos los intentos de suicidio están las fantasías felicidas. Todos los padres desean, de las personas que se intentan suicidar, desean de alguna manera que sus hijos mueran. Y en el libro que revisé, hablan mucho de un caso en donde un papá acude a consulta porque su hijo de 16 años se suicidó el año pasado, se disparó con un rifle que le regaló. Y entonces, conforme va avanzando la entrevista, te comenta que hace 3 días fue el cumpleaños de su hijo, de su otro hijo. Y adivinen qué le regaló. Un rifle. Entonces, si te quedas de, no, este hombre quiere que sus hijos se maten. Inconscientemente, ¿verdad? Ok. Oportunidades para participar y contribuir en la escuela o proyectos de comunidad de actividades. Está mucho la tendencia de estrategias de adaptación para personas con depresión o con suicidio en cuanto a la gratitud. Agradecer a tu familia y agradecer a la comunidad haciendo obras de caridad o participando en grupos sociales. Ir de voluntarios a Cruz Roja, a la asociación de tu iglesia, a alguna asociación pro animal. Todo eso ayuda a ser un factor de protección tanto para depresión como para ideación suicida. Un ambiente razonablemente seguro y estable. Restricción a medios letales.
en Estados Unidos la cantidad de muertes por arma de fuego es obscena. Aquí en México somos más pobres y usamos cuerdas. Responsabilidades o deberes sobre otros, eso implicaría el tener hijos. Y las mascotas, uno pensaría que no, pero las mascotas pueden llegar a salvar muchísimas vidas. Ok, otra cosa que podemos hacer dentro del primer nivel es algo que se llama contrato de vida. ¿Qué es este contrato de vida? Es explorar qué tanto el paciente puede prometer o comprometerse para que si se siente mal, tome el teléfono y nos llame a nosotros o llame al 911 o alguna línea de ayuda que él conozca antes de que se lastime. O si es tanto el dolor que no pediría ayuda. Si el paciente te dice que sí a la primera pregunta, entonces puedes decirle, entonces, ¿estás tan seguro que no lo harías que me lo puedes firmar? Te dice sí. Ok, entonces ya tú redactas una hoja en donde dice que yo, fulanito de tal, estoy declarando que me comprometo a no atentar contra mi vida de ninguna manera, o en caso de sentirme mal, buscar ayuda a los servicios tal. Y ya, lo firma. Sí ayuda, no tanto como debería, pero pues sí, tú ya tienes el documento legal, sí tiene validez legal por si algo pasa. ¿Ustedes? ya soy psicótico. ¿Son ustedes o es mi compu? Se va esto. Ok. Valorar sensiblemente ideas suicidas o homicidas. Aguas, porque pasa mucho con las mujeres, y digo con las mujeres porque culturalmente e históricamente son las que se hacen cargo de los niños. Cuando las mujeres están muy deprimidas y tienen fantasías de muerte, no solo piensan en morirse ellas, piensan en qué va a pasar con sus hijos si ellas no están, y entonces empiezan a tener fantasías homicidas. Bien, vamos a tratar de traducir esta porción de la entrevista. Mi esposo nunca va a cambiar, le gusta lastimarnos, no tenemos futuro y me doy cuenta de que el suicidio es mi única opción. El doctor pregunta, usted mencionó no tenemos en plural. ¿Qué piensa que va a pasar con sus niños después de que usted se mate? Y la paciente responde, no sé. Y el doctor comenta, algunos padres consideran matar a sus hijos o tomar la vida de sus hijos antes de morirse. ¿Le ha cruzado a usted por la mente ese pensamiento? Y el paciente responde, sí, sé que es un pensamiento terrible, pero sí ha cruzado por mi mente. ¿Y qué ha pensado hacer? Y entonces ya así se sigue la entrevista y valoras la posibilidad de ideas homicidas. Porque sí llega a pasar. Ok. ¿Cómo podemos preguntar a la familia? Ok. Maneras de preguntar a la familia es, el paciente o la paciente le ha hecho comentarios acerca de que estaría mejor muerto, ha bromeado acerca de matarse a sí mismo, hay algún enunciado o algunas veces que diga que las cosas van a mejorar de alguna manera, tiene algún arma potencial en su casa como cuchillos o pistolas de fuego, ha intentado dañarse a sí mismo antes, aunque sea leve, como por ejemplo tomar
muchas pastillas, lo nota deprimido o lloroso, pasa más tiempo solo de lo habitual. Con estas preguntas podemos obtener información de las personas que viven con la persona que se va a suicidar, bueno, que ha intentado suicidarse. Ok, ¿cómo podemos lidiar con la ambivalencia suicida? ¿A qué se refiere la ambivalencia suicida? A que el paciente a veces duda entre si sí o si no. Nuestro deber como clínicos es estimar el riesgo de si vamos a dejar que el paciente se vaya a su casa y esté en riesgo o no, y eso sí es responsabilidad nuestra. Entonces, para determinar si hay ambivalencia ante la conducta suicida, podemos hacer esta pregunta. Si tuviera que apretar un solo botón para decidir morir, ¿lo apretaría? Y hacemos la mímica de este botón, apretándolo muere. ¿Lo apretaría? Si el paciente te dice que sí, entonces no hay ambivalencia. El paciente está en riesgo. Si el paciente lo duda, entonces sí hay ambivalencia. Ok, también hay que valorar que el suicidio no sea un medio de expiación. ¿A qué se refiere expiación? A sacar todas las culpas, que el paciente se sienta demasiado culpable por alguna situación o que se sienta como sobrecargado y entonces el suicidio sea como una manera de librarse de esa carga. La pregunta que podemos hacer para explorar esto es, ¿qué tan mal están las cosas en su vida que tiene que terminar con ellas? También, a veces, para darnos una idea de qué tanta gravedad hay en la ideación suicida, lo que podemos hacer es ponerlo de manera escalar. En la escala del 1 al 10, siendo 1 no lo voy a hacer y 10 lo voy a hacer con toda seguridad, ¿qué tan probable es que cuando usted se vaya a su casa, lo intente? Y entonces ya el paciente te responde, no, pues un 4. Pues, ok, bueno, que venga su familiar y ya nos comprometemos a que ellos van a estar vigilándolo un tiempo en lo que el medicamento es de efecto, bla, bla, bla. Pero si te dice 10, no, si les pasa a ustedes en su consultorio de primer nivel y no tienen trabajo social, pues pídanle permiso a la persona, así como pidiendo permiso de que ya lo hice y de hablarle al 911, porque sí hay un riesgo muy alto. Se va. Para atrás. Ok, lo dejé a propósito en inglés, que no encontré una manera correcta de traducirlo. Se pronuncia trick or treat, como si estuviera pidiendo dulces en Halloween, pero se trata de negociar con el paciente. ¿Cuánto tiempo usted me puede prometer que va a hacer el esfuerzo de no hacerse daño de alguna manera? Suena hasta absurdo, pero si tienes, por ejemplo, frente a ti una paciente con trastorno límite que ha intentado suicidarse más de 200 veces, pues sí tratas de comprometerla a que pase el más tiempo posible sin intentar atentar contra su vida, porque en una de esas sí puede llegar a cometerlo. También lo podemos preguntar de otra manera. ¿Cuál sería la probabilidad de que usted siga vivo en 2 semanas? Si te responde ninguna, ni te la pienses. Ese paciente se interna porque se interna. Ok. También podemos ver el uso de terceros. ¿A qué se refiere el uso de terceros? A que vamos a hablar como de una persona que no está en esta situación, no está en esta relación. ¿Alguna vez alguna persona le ha comentado que quiera suicidarse? ¿Algún amigo, algún familiar, alguna novia? Y eso da apertura a que el paciente pueda decir, sí, yo. ¿Alguna vez alguien en su familia ha intentado suicidarse?
Entonces, hablando de alguien que está fuera del consultorio, es más probable que el paciente hable en tercera persona de lo que realmente está sintiendo. Otra cosa que tenemos que evaluar en la ideación suicida es la letalidad percibida. ¿A qué nos referimos con letalidad percibida? Y aquí les voy a hacer a ustedes la pregunta. ¿Cuál intento de suicidio creen que tenga como más riesgo un niño de 6 años que se tomó toda la glibenclamida de la abuelita o una enfermera especialista en cardio que se tomó 10 Alka-Seltzers? ¿Cuál riesgo de suicidio es más grave? ¿El del niño? El del niño, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Papá? No, no es tu papá. Porque pues la enfermera puede arrepentirse y como saber cómo contrarrestar el efecto y el niño no, ¿sí? La enfermera sabe con qué medicamentos puede matarse y sabe perfectamente que tomando 10 Alka-Seltzers no se va a morir. Entonces, esto de la letalidad percibida, pues sí hay que tomarlo mucho en cuenta, sobre todo cuando veamos personal de salud. Sí llegan y llegan. Afortunadamente ya están llegando más a consulta, eso es muy bueno, porque antes no había mucho estigma de yo soy súper fuerte y yo no me quiebro, pero ya están llegando. Entonces, la letalidad percibida sí hay que tomarlo mucho en cuenta, sobre todo en personal de salud, porque si un médico intensivista se intentó suicidar inyectándose potasio, pero de alguna manera quedó inconsciente y se zafó la canalización y sobrevivió, ¿es de alto riesgo o no es de alto riesgo? Sí, porque fue como churro que no pasara, ¿no? Era alto riesgo, claro. Una pregunta que podemos hacer es ¿cuántas pastillas crees que sean necesarias para matarte? Una vez una paciente border me puso así como que estábamos en un duelo de poder y me dice, ¿me vas a recetar clonazepam, verdad? Sí, sí te voy a recetar clonazepam. Ah, ¿y qué pasa si me tomo todo el frasco? Yo, pues no sé, lo más probable es que quedes inconsciente. Entonces, ¿no me voy a morir? No, mejor no te receto el clonazepam, te receto otra cosa. Así como picando para ver si sí o si no, caía yo. Ok, la persistencia de la ideación suicida también es otra situación que no tomamos mucho en cuenta. Hay pacientes que después de tomarse las benzos hacen como... ¿Sí? ¿Siddhartha, tienes preguntas? Sí, doctor, disculpe, si la paciente no hubiera reafirmado sobre que se moría si se lo tomaba todo y usted se lo hubiera recetado y hubiera llevado a cabo eso, ¿hubiera habido algún problema legal o algo así? Si decide demandarme, sí. Sería exactamente como el padre que le regala el rifle a su hijo sabiendo que su otro hijo se mató con un rifle. Ok, gracias. Nada. Les decía, entonces a veces la ideación suicida es tan intensa que tienen un plan A, un plan B y un plan C. Supongamos, una mujer de 30 y tantos años, súper deprimida, que decide hacer un cóctel con 1 litro de tequila y 10 cajas de clonazepam. Como sabe que probablemente a la primera caja ya caiga inconsciente, entonces decide molerlas en la licuadora y se lo toma como su licuado, como su batido. Justo después de que se lo toma un cúter y se corta las venas así en longitudinal y se mete a una bañera llena de agua lo más caliente posible. ¿Cuántos intentos de suicidio hay ahí?
3. 3. Ujú. Cualquiera de ellos de manera individual la puede matar, pero tanto desea morir que está usando los 3 al mismo tiempo. Y aún así la paciente sobrevive, porque da la casualidad que llega el novio en ese momento y le habla a la ambulancia, le pone torniquetes en los brazos y se la llevan rapidísimo y sobrevivió. ¿Qué debemos de hacer con esa paciente? ¿La dejamos ir a su casa cuando la evaluamos en urgencias? No, pues internarla, ¿no? Totalmente. Por eso, si nos quedamos solo con el primer intento de suicidio, estamos perdiendo como dimensión en lo grave que es esta situación. Por eso tenemos que preguntar qué hiciste después de tomarte las pastillas, qué otros métodos consideraste o por qué decidiste usar tal método. Cuando los pacientes nos hablan de por qué decidieron usar tal método, nos están hablando también de las motivaciones inconscientes para morirse. Cuando te dicen, por ejemplo, es que voy a tomar raticida, ¿y por qué raticida? Pues porque es lo más efectivo. Oye, pero tú sabes que el raticida te puede disolver los órganos por dentro y vas a sentir mucho dolor y mucha agonía. Sí, es que yo merezco ser castigado porque por mi culpa mi mamá se murió. Entonces, estamos hablando de una lealtad hacia la madre que está provocando esa agresión suicida y va a ser mucho más fácil abordarlo por ahí. Por eso sí es importante, aunque nos dé o pena o miedo preguntar lo más que podamos acerca de los métodos. No vamos a darle ideas a los pacientes, no vamos a empujar a que lo hagan. Si un paciente decidió ya hacerlo, lo va a hacer a pesar de lo que hagamos y lo que digamos. Ok, también hay que ver vamos a estar así y se mueve solito. El suicidio como forma de comunicación. Muchas veces el paciente está intentando, o la paciente está intentando dar un mensaje en cuanto a la manera y el método de suicidarse. Supongamos una persona que todos los domingos se reúnen en casa de la abuela y se reúnen en el jardín, es una casa grande, y resulta que ella decide colgarse del barandal del balcón que da directamente al jardín, justo cuando todo el mundo está comiendo. ¿Qué intenta decir esta paciente? Háganme caso. Háganme caso. Necesito que me vean, necesito que alguien me escuche. O igual y los está culpando de algún maltrato. Ajá, sí, pero volvemos a la primera diapositiva. No debemos de asumir, debemos de preguntarle. Oye, me parece peculiar que hayas escogido esta manera de intentar acabar con tu vida. ¿Qué es lo que querías decir realmente? O podemos usar la pregunta que viene aquí en la diapositiva, aunque es un poco tajante. ¿Definitivamente querías morir o querías que otra persona supiera lo mal que te estás sintiendo? Podemos, así como modificar un poquito la pregunta, pero tratar de entender qué es lo que está detrás de ese suicidio, intentando comunicar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahorita un video de intervenciones sobre suicidio en primer nivel de atención. Déjenme les comparto el pantalla.
¿Sí se escucha? Alguien ayude a mi hija, por favor. Sí. Alguien aquí, le ruego, por favor. Sí. Pasen. Mi hija está sangrando. No vale la pena, mi cielo. Suficiente, Miriam, hablaremos luego de esto. Está sangrando, ¿dónde está el doctor? ¿Cuál es tu nombre? Se llama Nadia. Nadia. Nadia, ¿me oyes? Nadia, ¿me oyes? ¿Puedo ver tu brazo? ¿Puedes mover tus dedos? ¿Puedo retirarte la banda? Tranquila. Tienes un corte profundo, pero los vasos sanguíneos están bien. Creo que vas a necesitar varios puntos. Es mejor si el doctor te revisa. Por favor, estén cerca de ella. Vuelvo enseguida. En caso de un acto de autolesión serio, trate médicamente la lesión. No deje a la persona sola. Todo estará bien, te queremos mucho. Él es el doctor Ramírez. Él examinará el brazo de Nadia. Nadia, estará en el cuarto de al lado hablando con tus padres. Hola, Nadia. ¿Puedo ver tu brazo? No te preocupes, lo haré despacio. Tienes un corte profundo. Te voy a coser varios puntos. ¿Qué? Me imagino que están asustados. Se pondrá bien. El médico está curándole el brazo. Pregunte a la persona y al cuidador acerca de pensamientos o planes actuales para cometer suicidio o autolesión, historia de pensamientos o planes de autolesión el último mes o acto de autolesión en el último año, acceso a los métodos de autolesión. Ha sido la culpa de su prometido. Él vino esta tarde y luego los encontramos peleando. Él estaba muy molesto cuando salió por la puerta. De repente veo a mi hijo corriendo hacia mí, gritando, mamá, nadie está sangrando. Y corrí a la habitación y la encontré en su cama llena de sangre en su brazo. Envolví un pedazo de tela en su brazo y la cargué y corrí hasta el centro. Me imagino que fue una terrible experiencia. Fue terrible. El doctor ya la está atendiendo. ¿Saben por qué nadie y su prometido estaban peleando? No, ellos normalmente pelean. Nunca hasta este extremo. Tienen 2 años juntos y están por casarse el mes que viene. ¿Han visto algo inusual con Nadia últimamente? Busque alteraciones emocionales graves, desesperanza, agitación extrema, violencia, conducta poco comunicativa. No, la verdad que no. Esta mañana hablamos de ir a buscar un vestido de novia y estaba emocionada. No sé qué pasó. ¿Alguna vez Nadia se ha autolesionado o amenazado con hacerlo? No. Si lo he entendido bien, esta pelea, ¿ustedes no notaron nada inusual o algún cambio en su comportamiento? No. Espérenme aquí, iré a ver cómo está. Cuando vuelva con ella, es importante que se mantengan tranquilos y le demuestren que la aman. Entiendo que estén enojados, asustados, pero ni los gritos ni las reprimendas servirán de nada. Cuando regresen a casa, traten de no dejarla sola y quiten de su alcance los objetos peligrosos. ¿Cómo qué? Bueno, los objetos cortantes, sogas, cuchillos, armas de fuego, insecticidas, salidas al techo, cualquier cosa que se les ocurra. No te preocupes, un punto más y ya terminamos. Espero que no te haya dolido mucho. No mucho. Qué bueno. Te voy a recetar unos medicamentos para el corte. La enfermera Ramírez hablará contigo. ¿Te parece bien? Ok, excelente. Gracias. Nadia, mientras el doctor Vargas escribe tu receta, me gustaría preguntarte algo. ¿Me podrías explicar qué es lo que ha pasado? La verdad es que no sé qué ha pasado. Después que peleé con mi novio me quedé alterada. Me daba la sensación como que se me acababa el mundo. Sentí tanto dolor que me quería morir. Yo estaba en mi habitación y
Fui al baño y la cuchilla y me corté la muñeca. Ok, ¿y después? Me sentí mareada. Así que me fui a la cama y me acosté. Luego entró mi hermano y le avisó a mis padres. Estabas muy alterada. ¿Y ahora sigues sintiéndote mal? No lo sé. Lo único que quiero es que vuelva. ¿Tu novio? Antes de esta pelea, ¿cómo te llevabas con tu novio? Estaba muy contenta, todo iba muy bien. Nos peleábamos, pero nada grave. Entiendo. Nadia, ¿puedo hacerte otras preguntas? Es un protocolo que seguimos con todas las personas. ¿Tiene la persona trastornos mentales, neurológicos o por el uso de sustancias considerados prioritarios y concomitantes? Depresión, trastornos por consumo de alcohol o de drogas, trastorno bipolar, psicosis, epilepsia, trastornos conductuales. ¿Tomas algún medicamento? No, ¿Bebes alcohol? no, ¿Tomas otras sustancias o drogas? no. Aparte de la pelea con tu novio, ¿te preocupa alguna otra cosa? No, ¿Disfrutabas de las cosas antes de esta pelea? sí, me encanta salir con mi novio. Antes de la pelea, ¿habías perdido el interés por las actividades que normalmente te gustaba hacer? No, ¿Te sentías con poca energía? no, yo estaba bien. ¿Qué más deberíamos preguntar? ¿Tiene la persona dolor crónico? ¿Tiene la persona síntomas emocionales severos lo suficientemente graves para justificar el tratamiento clínico? Nadia, ¿tienes algún tipo de dolor crónico? No, Aparte de la pelea con tu novio, ¿hay alguna otra cosa que te angustie? no, ¿Has tenido algún problema que te haya impedido ocuparte de tus actividades cotidianas? no. ¿Cómo es tu vida social? Tengo muchos amigos, me gusta visitar a mis primos. ¿Es la primera vez que te haces daño a ti misma? Sí, no me imagino la vida sin mi novio. ¿Y cómo te sientes ahora? Triste, asustada. Quiero que vuelva, lo quiero mucho. ¿Crees que lo volverías a hacer? Lo que quiero es que vuelva. ¿Qué impediría que volvieras a hacerte daño? Yo no quiero que mis padres se preocupen. Y si sintieras ganas de hacerlo de nuevo, ¿qué podrías hacer para evitarlo? No lo sé. Cuando te has sentido triste en el pasado, ¿hay algo que te haya ayudado? Hablar siempre me ayuda. Hablar con mi madre, hablar con mi amiga, ella me escucha. Entiendo. ¿Hay algo más que quieras contarme? Muy bien, Nadia. Volvamos con el doctor Vargas y tus padres. ¿Sí? Qué alivio que estés bien. Me alegro que estés bien. Ven, ven, ven. Espero que estés mejor. Aunque el corte es profundo, los vasos sanguíneos y nervios estaban intactos. Le he puesto unos puntos y se recuperará bien. Respecto a la herida, tendrá que tomar unos medicamentos por una semana. Nos vemos mañana para cambiar la venda. Gracias, doctor. Un placer. Nadie vuelve a casa con ustedes. No dejen que se quede sola. Ha pasado por un momento de extrema angustia y se encuentra frágil emocionalmente. ¿Cómo podemos ayudarla? En primer lugar, demuestren a Nadia que la quieren y la comprenden. Y déjenla ir a ver a sus amigos y sus primos. ¿Y qué más podemos hacer? No la dejen sola para nada hasta que la vean mañana de nuevo, a ver cómo está. Nadia, tenemos que hablar más de lo que te angustia
y cómo puedes afrontar esos sentimientos. Pero podemos hacerlo mañana. ¿Ok? Me promete que va a resolver mis problemas. Lo que te prometo es ayudarte a encontrar la mejor solución. ¿Te parece? Está bien. Listo. ¿Dudas o preguntas de suicidio? No. Ya, de cero. Ok. Pregunta, ¿por qué la dejaron ir a su casa? Pues porque evaluaron que no había tanto riesgo de que lo volviese a intentar porque no había como otras circunstancias que la alentaran a hacerlo, ¿no? Ujú. Sí, era un primer episodio, no había una depresión como tal, sí había muchos rasgos límites, pero pues no como de consideración. Estaba con el apoyo de los familiares, iba a estar supervisada 24 horas y iba a ser revalorada al día siguiente. Muy probablemente si al día siguiente seguía con la ideación suicida o seguía muy alterada emocionalmente, entonces sí le propondrían quedarse. Pero ahí tienen la facilidad de evaluarla al día siguiente. En el IMSS pues está medio difícil, ¿no? Si llega alguien a urgencias y lo mandan a psiquiatría, lo más probable es que lo vean 6 meses después. Muy bien. Doctor, por ejemplo, Sí. en ese caso que usted hace mención del IMSS que lo ven hasta dentro de 6 meses, ¿sí les recomiendan quedarse de una vez? Sí, ¿O igual lo dan de de hecho, alta? pues depende mucho del ánimo del urgenciólogo. La mayoría de los urgenciólogos éticos y que sí están bien con su trabajo, los dejan en supervisión 24 o 48 horas. Los que andan de malas ya los botan y luego ya pasan cosas. Doctor, Claro, ¿cómo hace el interrogatorio? Sí. nos comentó que como médicos de primer contacto, si no tenemos trabajo social, podemos hablar al 911. ¿Y se habla y se pide que se lleve a la paciente a internar o qué se hace? Reportas que tienes una paciente con ideación suicida y entonces te comunican hay varios psicólogos de guardia, y entonces te comunican con un psicólogo de guardia que lo que va a hacer es ayudarte a desactivar la ideación suicida, va a estar con el paciente. Y entonces, ya si de plano el psicólogo no puede desactivarla, entonces va a intentar hablar contigo y te va a decir, no, pues sí, mando una ambulancia para allá. No me la dejé ir. Ok, gracias. Sí. Sí, queda claro cómo preguntar, la extensión, la gravedad. Sí es importante quitar el estigma y preguntar lo que tengamos que preguntar. El paciente no se va a ofender, no le vamos a dar ideas, no lo vamos a impulsar a nada. Ok. Entonces, ¿ya no hay más dudas? ¿Seguros? Bueno, nada más quiero que veamos un video, ya el último es de paciente agresivo. Y pues ya terminaríamos aquí. De todas maneras se quedan con el material. A lo mejor sí convendría hacer esto más, un curso como de una semana.
Dura 5 minutos. Manejo de pacientes y familiares ansiosos, desafiantes, irritables o agresivos por el personal de salud. En este video te brindaremos algunas estrategias para el manejo de estas situaciones. Los pacientes o sus familiares se pueden tornar desafiantes, difíciles, poco cooperativos o agresivos por varias razones, mismos que pueden asociarse al propio padecimiento médico, por ejemplo, pacientes en delirium, con cuadros psicóticos o abstinencia a sustancias, o a sentimientos como frustración, miedo o ansiedad, haber tenido malas experiencias previas con los sistemas de salud e incluso tener culpa relacionada a no haber acudido antes a recibir atención médica. Su comportamiento puede manifestarse con conductas exigentes y demandantes, falta de cooperación con los procedimientos médicos, violencia verbal, amenazas o incluso violencia física. Las estrategias a seguir como profesional de la salud son las siguientes. 1. Identifica el problema. ¿Es el paciente? Si el comportamiento agresivo es causado por una causa médica de base, trata esa causa de fondo. ¿Es el médico? La carga laboral puede afectar la manera de comunicarnos eficientemente. Busca estrategias de disminución de ansiedad. ¿Es la falta de recursos? Los tiempos de espera largos, falta de camas, la saturación de servicios. Sé empático con la realidad y brinda información puntual y certera. 2. Evalúa el riesgo. Considera si puedes estar en riesgo de ser agredido físicamente. 3. Maneja la situación. Hay mucha diferencia entre un paciente enojado y uno que es agresivo. No todos los pacientes o familiares enojados se tornarán agresivos. Recuerda que tratar con un paciente enojado o agresivo requiere cuidado, juicio y mucho autocontrol de tu parte. En ambos casos, te será útil seguir los siguientes pasos. 1. Mantén la calma. Escucha lo que dicen. Bríndales la oportunidad de explicar lo que los ha enojado. Permite que la persona tenga un poco de catarsis y liberación de ese enojo o frustración. 2. Reconoce sus quejas. Es decir, valida lo que están sintiendo, pero no necesariamente la queja en sí. No hagas preguntas cerradas, realiza más bien preguntas abiertas. 3. Evita confrontar. No te pongas a la defensiva y ofrece resolver el problema. 4. Cambia de foco de la discusión a cómo resolver el problema. Por ejemplo, reitera que no se les va a negar su atención médica aunque se pongan agresivos o violentos. Aclárales que el tratamiento se proporcionará con base a la necesidad clínica, a los protocolos establecidos y a la disponibilidad de recursos que tengamos. No insistas en tener la última palabra o la razón. Siempre mantén una distancia adecuada, pero lejos de las esquinas. Ubícate en zonas donde puedas salir fácilmente. Mantente alerta de los signos de potencial agresión. La agresión puede ir escalando gradualmente, no siempre súbita, dándote tiempo de prevenir que la situación se vuelva más seria. Hay signos que pueden indicarte que una persona enojada puede escalar a una conducta violenta. Estos signos incluyen cambio en el tono de la voz, usualmente elevándola, aunque no necesariamente llegando a gritos. Señalarte con el dedo mientras te reclama, usualmente relacionado más con conductas de ansiedad, pero puede cambiar a una agresión en algunas situaciones. Cambios físicos, como que la persona empiece a sudar, presente enrojecimiento de la cara o que su respiración se acelere. Y empuñar las manos. Que la persona empuñe las manos es un signo claro de que puede evolucionar a una conducta violenta. Si el paciente se torna agresivo y toma algún objeto que quiere usar como un arma o trae consigo algún arma, pídele que la baje. No le pidas que te la entregue. Solicita ayuda. Sal de la habitación y llama a seguridad. Y si es posible, mueve a la persona a un área fuera de la vista pública. No olvides que durante todo este proceso tienes que hablar con tono calmado y palabras claras. Mantener una postura corporal neutra. Recuerda que tu cuerpo puede transmitir más que tus palabras. Mantén tus brazos a los lados del cuerpo, relajados, pero no cruzados, ya que puede interpretarse como algo confrontativo. Mantén contacto visual, pero no prolongado. Es decir, no te quedes con la mirada fija o desafiante hacia la otra persona. Intenta mantener un contacto visual directo, aproximadamente un 60% de la conversación. Trata de limitar expresiones faciales que contradigan tus palabras, como torcer los labios, elevar las cejas o fruncir el ceño. Evita movimientos bruscos o súbitos y respeta el espacio personal. Evita tocar a la persona para calmarla. Y finalmente,
Sacúdete el mal momento. No dejes que una experiencia arruine todo tu día, ni tu concentración. Realiza ejercicios de respiración o platica con tus compañeros para dejar salir la ansiedad y el enojo que situaciones como estas pueden generarte. Recuerda que también estarán disponibles los servicios de atención a salud mental enfocados en la atención del personal de salud. Utilizando todas estas estrategias, pueden manejar a los pacientes y familiares enojados o agresivos. Recuerda que no es necesario ponerte autoritario o demandante para controlar la situación. ¿Queda claro el video? Sí, doctor. Ya saben más o menos qué hacer así de entrada cuando alguien intente ponerse mal. Sí. En realidad no sirve de mucho ponerse uno hostil o agresivo, porque si no va a ser una escalada de poder que termine muy, muy mal. Entonces hay que tratar de escuchar lo más que se pueda y tratar de que el paciente haga catarsis, como dice ahí la doctora. Y ya luego, sí, terminan más tranquilos y hasta te piden disculpas. Ok. ¿Les ha quedado claro más o menos el taller? ¿Sí tienen nuevas estrategias? ¿Aprendieron cosas nuevas? ¿Quieren preguntar algo? Doctor, yo quisiera que nos diera como, bueno, algunos tips o algo así para, no sé, por ejemplo, nuestros compañeros que normalmente los vemos como muy decaídos o tristes por cualquier situación, como para hacerles saber que no están solos y, no sé, que nos tienen como de apoyo o algo así. Ok. Lo que pueden ¿Cómo hacer sería es, ese contacto? bueno, también, ¿la persona quiere ayuda o no quiere ayuda? Pues como que sí, o sea, sí están abiertos a la plática y cosas por el estilo, pero después de eso siguen sintiéndose como que solos y cosas por el estilo. Ok, lo que pueden hacer es dejar abierta la conversación. Estoy disponible cuando lo necesites. Porque también muchas veces si la persona se siente mal y no quiere ayuda y se insiste en quererla ayudar, se interpreta como una agresión. Y entonces más se retrae, más se encapsula. Por eso aquí la pregunta fundamental es, ¿cómo te puedo ayudar? ¿O qué necesitas de mí? Con que hagamos esa pregunta, yo creo que ya dejamos la puerta abierta. ¿Necesitas algo? Perfecto, doctor. Gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna vez algún paciente lo ha intentado lastimar o le ha lanzado golpes, tratado de herir? Muchas veces en el psiquiátrico de aquí. En el hospital donde hice la residencia, no. Que luego nos tachan de fresas, de que no. Hay dos hospitales ahí en México muy importantes, que son así como la UNAM y el Poli, siempre están en rivalidad, pero los dos son muy buenos. Y entonces los del otro hospital nos dicen que nosotros somos muy fresas y que no aceptamos pacientes agresivos. Y que a todos los pacientes agresivos se los mandamos a ellos. Pero de vez en cuando se nos escapaba alguno y si llegó a ponerse una paciente agresiva, pero yo no era su médico, fui a apoyar a un amigo que la paciente se estaba poniendo ahí toda intensa y manoteando, y entonces sí tuve que llegar ahí a hacer el quite. Pero pues ya la situación ya estaba desbordada, ¿no?
no era que se pudiera hacer algo en ese momento, la paciente ya estaba a punto de pegarse. Y aquí en el psiquiátrico sí hay mucho más pacientes agresivos, pero algunos con lesiones cerebrales que no hay mucho que hacer y no hay mucho donde pueda actuar el medicamento. Entonces, entre menos frontal haya, más probabilidad de que el paciente se ponga agresivo porque no hay un control como tal de los impulsos. Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? Yo, doctor, en el caso de las lesiones cerebrales, hay que tomar medicamentos de por vida. Cerebral, sí. Ok. ¿Y qué tan común es que, o sea, que, bueno, suponiendo que la familia apoya al paciente y le dé los medicamentos y todo, qué tan común es que se desarrolle un nuevo episodio? Bueno, no, mire, es que le comento. Comenzó con actitudes raras, dicen que que empezó a jugar como una niña, o sea, que ellos empezaron a notar la rara porque empezó a jugar como una niña. Y después, se ponía muy agresiva y que empezó, o sea, por ejemplo, que uno de los episodios que donde más se dieron cuenta que algo andaba mal era que llegó a la iglesia y se puso a gritar así, o sea, todos estaban en su rollo y ella empezó a gritar que qué importancia tenía la ropa limpia y así, o sea, que gritaba muchas cosas y traía un palo. Entonces que la sacaron de la iglesia y ya cuando iban rumbo a su casa, porque es en una comunidad rural, comenzó a golpear a su hija, así muy, muy feo. Entonces que la hija trataba de quitársela de encima, pero no podía. Y pues no sabían qué hacer y solo le encerraron en un cuarto, literal. Y luego que, o sea, pero ellos no habían hecho nada. Y después que se les escapaba de la casa. O sea, eso transcurrió como en una semana, más o menos 15 días. Y se escapaba de la casa y pues como es un rancho, pues lo tenían que andar buscando entre el monte y que había veces que estaba así con los árboles y ella estaba platicando y agarraba su mano como los niños chiquitos que agarran su mano y dicen, bueno, y que estaba hablando por teléfono, o sea que ya tenía muchos problemas. Entonces, la llevaron al neurólogo, pero el neurólogo no le solicitó estudios ni nada. Y después, la derivaron a psiquiatría, pero se me hizo muy raro porque en el psiquiátrico, bueno, son de Zacatecas, solo, o sea, la internaron un miércoles y a la siguiente semana le dijeron al esposo, que hablara por teléfono, pero ella no quiso hablar con él. Y luego a la siguiente semana, habló con ellos, les pidieron un medicamento y para el sábado ya la habían dado de alta. Pero, o sea, en realidad no lo último. Lo último no se te escuchó. ¿Hablaron con ellos, sí? O sea, hablaron con el médico y no les dieron como tal una hoja de alta, un diagnóstico ni nada. Y solo, o sea, fueron 15 días los que estuvo ahí, pero en el psiquiátrico, y la dieron de alta y le dieron valproato de magnesio, piperidina y risperidona. Pero pues en realidad no hubo como una hoja de alta o un diagnóstico que les dieran como tal. En esos casos, ¿qué se puede hacer? Bueno, llevarla con otro psiquiatra, pero... Eso es... Ir al hospital y decir, oiga, ¿me puede dar una hoja? Ah, ok. Pero, por ejemplo, ese episodio podría ser un episodio maníaco o sería considerado como psicosis. Pues los maníacos pueden estar psicóticos. Bueno. Que ver otros datos de trastorno bipolar, que dejara de dormir, que tuviera mucha energía, que tuviera pensamiento acelerado, que tuviera así como ideas delirantes de tipo megalomaníaca. Ah, ok. Pero sí, la psicosis, acuérdate que puede ser esquizofrenia o bipolar también. Ah, ok.
¿Y se puede tener ambas, esquizofrenia y bipolaridad? ¿Mande? Se llama trastorno esquizoafectivo cuando se presentan las dos. Ah, ok. Muy bien. Muchas gracias. Por nada. Muy bien. Bueno, pues no hay preguntas. Aquí le dejamos. Revisen el material que subí, los libros de Carlat y de Otmer. Si les interesa esto de la entrevista psiquiátrica, pues pueden ahondar en ellos. De todas maneras, ya saben que de manera particular, pues pueden mandarme un mensaje y les contesto todas sus dudas. ¿Sale? Muy bien, pues muchas gracias por su tiempo. Nos vemos luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, buen día, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bye. Bye.